Buenas de nuevo. Hoy volvemos a la carga con un tema muy parecido a los arrays, pero se llama vectores. Un vector no es lo mismo que un array, y de hecho un vector es una facilidad que nos da C++. Las arrays que vimos es el método tradicional, la forma, digamos, nativa, la forma que nos da C++ o C incluso de entrada, de utilizar esto que yo llamaba contenidos conjuntos, ¿no? Que están en unas mismas posiciones, que están todos seguidos. El vector es otra forma de hacerlo, pero además nos dota de un dinamismo que el array no nos da. Es decir, nos permite añadir y quitar elementos del vector de forma dinámica. Así como el array decíamos tiene tamaño 3 y el 3 se mantiene de inicio a final, al vector no le decimos tiene un tamaño. Al vector le ponemos y le quitamos cosas de forma completa y absolutamente indistinta. Vamos a ver cómo se crearía un vector y cómo se utilizaría. Pero antes, un poco de música y al lío. Como siempre, abrimos Visual Studio. He dicho un poco de música al lío, nos ha puesto la música. Ahí. Abrimos Visual Studio. Abrimos el proyecto. ¿Vale? Y error de siempre. Recordad que este es el código que vimos en el capítulo pasado, que era una array creada de forma estática. Y os dejé deberes que entendierais esto. Cuando no podemos un tamaño, y lo dejamos vacío, C++ o el compilador coge como tamaño el número de elementos que hay aquí. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El tamaño de esta array es 6. Cuando le indicamos un tamaño utilizamos un inicializador, por llamarlo así. El tamaño es el que pone aquí, ¿vale? Este manda. Este solo dice cómo guardar aquí dentro, pero no manda sobre el tamaño. Solo manda este cuando aquí no hay nada. De hecho, fijaros, si aquí le pongo tres cosas, ¿vale? No porque sea un 1, puede ser un 0. Se me quejará de que el tamaño no cuadra, que hay demasiados valores que inicializan la array, ¿vale? Porque aquí le he dicho que hay 2 y aquí le he dicho que hay 3. Pero este manda sobre este, ¿vale? Con lo cual borramos. Fuera. Ya no quiero esto. Vamos a utilizar vectores. De hecho en un vídeo ya hice algo así en plan, esto es un vector. Y lo dejé ahí como caer. Primero de todo, para utilizar vectores, igual que para utilizar strings tenemos que incluir string, para utilizar vectores tenemos que incluir vector, ¿vale? La clase que trabaja con vectores. Hasta aquí todo bien. Luego, para declarar un vector se hace un poco distinto. Empezaremos con std, vector. Hasta ahí no hay sorpresa. Y luego, entre menor que mayor que, le indicaremos lo que queremos guardar en este vector. Me explico, queremos guardar floats, queremos guardar ints, queremos guardar strings, ¿vale? Un vector solo puede guardar un tipo de cosas. Si le decimos que queremos guardar enteros, este vector solo puede guardar enteros. Si le digo que solo que queremos guardar floats, este vector solo puede guardar floats. Y si le decimos que quiero guardar, por ejemplo, strings, este vector solo puede guardar strings. ¿Qué quiere decir esto de guardar strings, guardar floats, guardar no sé qué? Pues quiere decir exactamente lo mismo que hacíamos antes. Teníamos esto aquí, que era la memoria, ¿vale? Las cajitas esas que hice. Yo aquí puedo guardar números, 3, 2, 1. Puedo guardar flotantes, 3.1, 3.2, 4.5. Puedo guardar booleanos, bools, ¿vale? Puedo guardar lo que quiera aquí dentro. Pero o guardo todo así, o guardo todo así, o guardo todo así, ¿vale? No puedo hacer mezclas, no puedo coger este de aquí y este de aquí y guardar uno, no. O guardo esto, o guardo esto, o guardo esto, ¿vale? Es una limitación que tiene el vector de C++. Con lo cual, yo ahora he creado un vector y quiero hacer como antes, que yo en este vector, voy a hacerlo en verde porque esto está bien, ¿vale? Yo en este vector quiero guardarle, pues no sé, quiero guardarle un 3, un 3, un 2 y un 1. ¿Cómo guardo esto? Bien, una forma es inicializarlo, igual que hacíamos con un array igual a 0, por ejemplo. Yo aquí puedo decirle que esto es 1, 2 y 3.
Bueno, espérate, que aquí he dejado string, ¿vale? He dicho que lo quería hacer de int, con lo cual vamos a hacerlo de int, que es lo que yo había dicho, ¿vale? Int. Luego este vector ahora mismo tiene un 1, un 2 y un 3 dentro. Y puedo comprobarlo, si pongo un breakpoint aquí. Bueno, este compilador, este debugger no sé si lo veremos, pero en teoría veo que tiene tamaño 3, me lo dice, tamaño 3 cuadra. Los elementos, efectivamente me los dice. En el 0 tengo un 1, en el 1 tengo un 2 y en el 2 tengo un 3. Aquí ya tenemos una pista. Para acceder a un elemento de estos, para mostrarlo, por ejemplo, se hace de forma idéntica que con un array. El vector en la posición 0, en la primera. O el vector en la posición 1. O el vector en la posición 2. Si hago esto, veremos por pantalla el 1, el 2 y el 3. Porque es lo que hemos guardado y es lo que hay en la 0, la 1 y la 2. Respectivamente 0, 1, 2. Vale. Hasta ahí, esto funciona idéntico que un array. Pero fijaros que yo en ningún momento le he dicho que el tamaño es 3. Sí que es verdad que le he puesto 3 elementos. Pero yo ahora, la gracia del vector es que podría venir aquí a hacer vect.pushback 4. O 40, ¿vale? No es que esto sea el número del elemento. Si yo hago esto, ¿vale? Me sigue saliendo 1, 2, 3 porque he hecho print del 0, del 1 y del 2. Pero aquí en el debugger, fijaros que el tamaño me dice que es 4. Y fijaros que hay un cuarto elemento en la posición 3, que es el 40 que acabo de meter. Es decir, el vector me permite añadir elementos sin parar, constantemente. No hay un límite de tamaño. Así como la array había un límite, aquí no lo hay. Entonces yo hago una pregunta. Antes, con la array, hacíamos un bucle for y yo hacía menor que 10 a la manual o menor que 6, ¿os acordáis? Vale, este bucle de aquí. Que por suerte lo he eliminado ahora. Vale, lo copio un momento. Yo hacía esto. ¿Os acordáis? Hacía a la manual el tamaño este de aquí, el 4. Resulta que con vectores no hace falta hacer a la manual esto, porque el vector tiene una propiedad, vect.size, de hecho es un método, ya veremos qué significa esto de método, que nos dice el tamaño del vector. De hecho, vamos a comprobarlo. El tamaño, la ñ no saldrá bien, pero da igual, es... Vale, si yo imprimo esto, veremos que lo que aquí me dice es precisamente la ñ no sale bien, ¿vale? Ya se veía venir, que el tamaño es 4. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo un vector, una variable llamada vect, de tipo vector, de enteros o de lo que sea, y hago un punto size, me va a dar el tamaño de ese vector. ¿De qué me sirve esto? Pues está claro de qué me sirve, imaginaros. Empiezo con un vector vacío, ¿vale? Esto significa vector vacío. Y es verdad que no he puesto igual a nada, pero no lo he hecho porque este vector, imaginároslo como si fuera, no lo es, un struct que tiene un constructor que hace cosas dentro. Recordad que yo, para declarar una persona, yo podía hacer esto, ¿vale? Persona yo, lo podía hacer así, ¿os acordáis que lo hicimos? El vector también, porque dentro tiene un constructor que por defecto ya inicializa como se tiene que hacer. No nos tenemos que preocupar nosotros de ello, ¿vale? Por la persona. Luego yo ahora puedo hacer, por ejemplo, voy a decirle al usuario que me diga cuántos números quiere introducir. Cout. Dime cuántos números quieres introducir. Y lo guardo en cin. O sea, lo guardo en num mediante un cin. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Pues puedo hacer un bucle que vaya de 0 al tamaño que el usuario me ha dicho. Y que en cada iteración le pido al usuario un número. Int número, std cout, dame un número y un cin del número. Y yo ahora puedo añadir este número al vector sin miedo. Yo puedo hacer esto, sin miedo puedo hacer int vector pushback número.
¿Por qué puedo hacerlo? Porque este vector no tiene un tamaño fijo, no es como la array. La array tenía tamaño 2 y si me pasaba, ¿os acordáis que antes lo he hecho, me he pasado de largo? Me ha empezado a salir errores de que de que no he ido. Porque no me puedo pasar del tamaño en un array y no puedo hacerlo más grande. En cambio el vector no tiene límite, con lo cual yo puedo ir haciendo pushback, que significa poner dentro, y no se quejará. De hecho, vamos a verlo. Yo puedo hacer... Quiero introducir dos números, le pongo el 1, tengo un breakpoint aquí, sí, y el 2. Y ahora, si voy a Visual Studio Locals, Vec tiene tamaño 2 y contiene el 1 y el 2, que es justo lo que yo le he puesto. Voy a reejecutar y quiero decirle que voy a introducir 10 números. El 20, el 99, el 1, el 2, el 20... no sé, números, ¿vale? He puesto 10, ha llegado al final, me dice el vector tiene tamaño 10 y dentro hay el 0, el 1, el 2, el 3, el... ¿vale? ¿Qué he hecho? Es como un array, fijaros que no deja de ser un array, en el sentido de que dentro le guardo números en posiciones, pero no estoy limitado a un tamaño. Y ahora yo pues quiero hacer un print como hacía... No lo hacía, pero quiero hacer un print de estos elementos. Pues, ¿qué hago? Otro bucle. For int i igual a 0 y menor que número. No. Es decir, sí, podría hacerlo, pero el vector me dice su tamaño. Vec.size más i. Es decir, empiezo con una i que vale 0. Mientras la i sea más pequeña que el tamaño del vector, incremento la i. Y luego, ¿qué hago? Pues un cout de el vector en la posición i. Le he dado todo menos a enter. ¿Vale? Esto es como la array, fijaros, que hago desde 0 hasta el tamaño, incremento y muestro la posición i. Si lo hago aquí, así en modo rápido, 3 números, el 10, el 20 y el 30, me dice 10, 20, 30, ¿vale? Porque me ha ido mostrando 1 a 1 con el bucle este. Realmente, esta forma es la menos C++, ¿vale? La menos estilo C++ que podemos utilizar para iterar un vector. La forma, digamos, tradicional de iterar un vector en C++, no os asustéis, es esta. Empezamos con un iterador. El iterador es, digamos, el elemento que nos va... bueno, que es la iteración de un bucle, ¿no? Es una vuelta. Pues un iterador es el elemento que utilizamos para dar vueltas a un array. Le empezamos con un iterador que va a ser el vector en su inicio. ¿Vale? Mi iterador es el punto donde se inicia el vector. Mientras mi iterador no sea el punto donde acabe el vector, lo que hago es muevo el vector el iterador a la siguiente posición, ¿vale? Lo incremento, voy a la siguiente posición. Esto de aquí, ¿vale? Lo que hace es recorrer de principio, de begin a fin. ¿Y cómo imprimo yo la posición del vector? ¿Vale? Porque ahora yo no tengo una i que me diga qué posición estoy. Y el iterador no es una posición, ¿vale? Esto es un error. Para coger el valor, lo hago así. Asterisco it. ¿Vale? Esta es la forma de decirle, dame el valor que tiene el vector en la posición donde está el iterador ahora mismo, ¿vale? Vamos a verlo, que veréis que esto funciona. Voy a introducirle 3, 10, 20, 30. Y me ha dicho 10, 20, 30 es el primer bucle, 10, 20, 30 que es el segundo bucle. Esta forma sería la más normal de hacerlo en C++, hasta hace unos años, ¿vale? Esta es la forma, digamos, de hacerlo en C, con un array normal. En C++ 11, lo primero que se introdujo es una forma más corta de hacer esto. Lo copio-pego, en vez de tener que escribir todo esto, ¿vale? Que no lo he dicho expresamente lo que es, pero fijaros que todo lo que he hecho es coger el tipo de la variable, un vector de enteros, ponerlo aquí delante, y luego volver a poner dos puntos, iterador. Vale, esto, acordarse de esto de memoria, o incluso escribirlo, es un tostón. Pues C++ 11 nos trae la palabra auto, que significa que deduzca el tipo que tiene que ir de esta variable a partir de esto. Vale, si me pongo aquí encima, fijaros que se me autocompleta. Vamos a ver.
Borro esto. Hombre. Vale, fijaros que me dice que lo que devuelve es un vector count iterator, no sé qué, no sé cuántos. El compilador ya lo sabe que esto devuelve un iterador. Con lo cual, si el compilador ya lo sabe, ¿por qué no dices tengo que escribir yo todo esto aquí? Pues no tengo que hacerlo. El auto significa que el compilador por sí solo entienda que aquí tiene que haber esto. De hecho, cuando hacemos int a igual a 2, realmente yo podría hacer auto b igual a 3. Y el compilador sabría que como esto es un entero, esto tiene que ser un entero. ¿Por qué no lo utilizo nunca yo aquí? Hay una norma no escrita que dice las cosas explícitas mejor que implícitas. Es decir, las cosas visualmente entendibles, esto es un int, mejor que las cosas que yo como programador tengo que deducir. Yo aquí tengo que deducir que mi intención realmente era poner un entero. Porque imaginaos este caso. Ahora, esta A es un float, cuando igualmente yo que le he dicho que esto es un entero. ¿Por qué está pasando esto? Porque yo he forzado que sea un float. En cambio aquí no puedo forzarlo, esto es un int porque esto el compilador lo considera un int. O incluso voy más allá. Esta variable no es float, es double. Porque me he dejado la f de aquí que indica que esto es float. Y este es un error muy común. Con lo cual, mejor explícito, mejor ponerlo explícitamente que no ponerlo y que implícitamente se deduzca. Claro, hay excepciones. Yo, antes que escribir de memoria todo esto, pues pongo auto. Porque ya se entiende, aquí no hay dudas de que lo único que yo puedo poner aquí, es que no hay más, es esto. Y que si hago un begin y un end, esto es un iterador, ¿vale? No hay más. De hecho yo he escrito it aquí. It es muy común escribirlo cuando se utiliza un iterador, ¿vale? Siempre que utilices un iterador, o casi siempre, irá acompañado de un nombre de variable que sea it, porque es el nombre común. Y fijaros que más allá de esto es un bucle normal y corriente. Variables iniciales, condición de parada, ¿qué ocurre después de cada perdonad, de cada iteración? ¿Vale? Esta es la forma simplificada en C++11 de hacer esto. Pero resulta que en C++11 la buena gente que hizo C++11 dijo: esto sigue siendo complicado, esto sigue siendo poco práctico. Con lo cual introdujeron el for each, por decirlo así, por cada elemento. Me explico, yo ahora puedo decirle que me haga un for, donde por cada elemento que hay en vector, me haga una iteración. Bueno, en vector no, en vector le he llamado. Esto tan simple de aquí significa, por cada elemento en vector, dámelo en esta variable. Si yo imprimo esta variable, cout elemento, qué mal lo he escrito. Vale, y pondré aquí un cout para separarlo. Voy a separarlo así. Ahí. Comillas simples no, comillas dobles. Si yo hago esto, 3 números, 10, 20, 30. Fijaros que aquí, después del separador, me ha vuelto a decir 10, 20, 30. Porque este bucle tan sencillo, gracias a Dios, o sea, esto es lo mejor que vais a encontrar, significa que cada iteración cambie el valor del elemento por el valor que hay en la posición. En la primera iteración, la posición 0. En la segunda, en la 1. En la tercera, en la 2. ¿Vale? Y automáticamente él lo va cambiando. Y os olvidáis del iterador, del asterisco para coger el número, e incluso del tamaño y de la i y de la posición i, y os olvidáis. Se acabó. ¿Vale? Pero esto solo podéis hacerlo, y esto vaya, solo podéis hacerlo en vectores, ¿vale? Todo esto es exclusivo de vectores. Esto, tanto esto no, todo esto es exclusivo de vectores. Esto, tanto en vector como en array, os funciona. Entonces, ¿cuándo utilizar este o cuándo utilizar estos?
Fijaos que la diferencia principal es que en este de aquí tenemos la Y, que es la posición. En estos de aquí no tenemos la posición. Si por algún motivo tenemos que utilizar la posición para hacer algo, pues habrá que utilizar este de aquí, porque no hay más. Si no queremos la posición para nada, idealmente vamos a utilizar uno de estos dos. Vale, este no hace falta, es el mismo que este más largo. ¿Sí? Como deberes os dejo que practiquéis los bucles con vectores. De hecho, haced algo parecido aquí, pero hacedme que esto de cuántos números quiero introducir, lo que me digas sea que el usuario me introduzca sus notas, ¿vale? En flotantes. Yo quiero tener... Voy a hacerlo... Vamos a hacerlo con dibujitos. Yo quiero que el usuario me dé sus notas, ¿vale? Por ejemplo, que el usuario me dé 3.1, 3.2, 3.5, ¿vale? Sobre 5, porque si no, si esto no es sobre 5, lo he hecho muy mal. Vale, y aquí pues me lo curré y saqué un 4,9. ¿Vale? Estas son mis notas. Yo quiero que el usuario me dé estas notas, yo las guarde en un vector, ¿vale? Pero que me lo dé el usuario, ¿eh? Esto con Cin. Y luego calcular la media de estas notas. La media es la suma de las notas, la suma de esto, es decir, la suma de 3,1, 3,2, 3,5, 4,9. La suma 3.1 más bla bla bla, dividido el número de eventos, en este caso 4. Vale, 4. Esto es la media. Suma de esto dividido entre número de esto. ¿Vale? Quiero que me hagáis esto de deberes. Haremos un vídeo solucionándolo, pero quiero que me lo hagáis vosotros para que practiquéis dos cosillas. Practiquéis declaración de un vector con un tipo concreto y iteración de un vector y llenar un vector. 3 cosillas, ¿vale? Hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado ya sabéis, like, subs y difundir.